21. Hoy te contamos con la participación de la doctora Victoria García García, rectora de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, a quien le damos una calurosa bienvenida. Bienvenida, Coca. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Qué gusto de verte, tenerte aquí en tu espacio y a toda la gente que te sigue. Buenas noches. Gracias, Coca. Hoy día, Victoria, bueno, le decimos Coca, por eso que la confianza de decirle Coca por mucho tiempo. Hoy hablamos de un tema muy importante, la educación como una estrategia en la salud, ¿no? Pero antes de continuar, me voy a permitir presentar a nuestra invitada, ¿no? Ella es licenciada en psicología, magíster en psicología, doctorado también en psicología. Sus áreas de especialidad: psicología educativa, orientación educativa, programas de intervención en educación superior. Su experiencia profesional se centró en la psicología organizacional educativa, en el área organizacional, también trabajó en Aeroperú, técnicas grupales de corporación, de racionalización y consultoría. También en el área educativa trabajó en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación, INIDE, en la Clínica Ricardo Palma, en la institución educativa privada Holy Trinity. Ha hecho también consultoría privada, desempeñó varias comisiones a cargos académicos en la UNIFE, entre ellos directora del Centro de Orientación, jefa del Departamento Académico de Psicología, decana de la Facultad de Psicología y Humanidades, coordinadora del programa académico de maestría, doctorado en psicología, vicerrectora académica, y desde 2016 vicerrectora también de investigación, y desde 2021 rectora ya de UNIFE, ¿no? Entonces conversábamos un poco el antecedente, la primera vez que una persona laica es rectora, entonces es la persona idónea para esta posición. Y entonces hablamos de un tema hoy muy importante, la educación, pero no, creo que no podemos hablar de la educación sin iniciar con esta pregunta, ¿no? Universidad femenina. ¿Por qué una universidad femenina, no? ¿Por qué es tan importante y el trabajo que se realiza aquí en la formación de la mujer? Y también si este sería un factor importante en el tema de la salud, ¿no? ¿Qué es lo que tú, cómo lo ves tú desde esa perspectiva? Ok, te agradezco la pregunta. ¿Por qué una universidad femenina? En primer lugar, la UNIFE se crea el 24 de diciembre de 1962. Y si ustedes, bueno, no creo que recuerden, pero en todo momento, si en algún momento han leído, el derecho al voto electoral, al sufragio electoral, que la mujer tiene en el Perú por primera vez es en 1957. Entonces, sabemos históricamente que la mujer, pues, luchó en 1918 en Inglaterra, en 1920 en 1933 en España, etcétera, etcétera. Y fíjate que en el Perú todavía en 1957. Era la época donde había pocas oportunidades académicas y de formación profesional de la mujer. Entonces, UNIFE se crea como una opción académica para la mujer. Única y exclusivamente eso, dar un espacio académico para la mujer, ¿no? Promover la educación en ella. Obviamente han pasado 60 años. Nosotros estamos este año en nuestro año jubilar. Y la pregunta es lo que mucha gente dice, bueno, ¿y por qué pues ya pasó tantos años? Hoy por hoy hay una paridad de estudiantes en las universidades, prácticamente es el 49.80% son mujeres y 50.20% son varones, es decir, la paridad casi es, casi ahí estamos, ¿no? ¿Por qué entonces se mantienen ustedes en pleno siglo XXI como una universidad femenina? La verdad es porque nosotros pensamos que el tema de empoderar a la mujer, trabajar y hacer reflexionar a la mujer en ella, no es un tema de un tiempo determinado. Creo que el camino que la mujer tiene que recorrer, que todos nosotros tenemos que recorrer, todavía está
abierto, todavía hay una gran ruta, ¿no? Tenemos feminismo, tenemos feminicidios, tenemos maltrato, tenemos violencia, todavía no se dan las mismas oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, si bien la UNIFE, y quiero aclarar, no es una universidad feminista, ¿no? Eso siempre hemos puesto a la distancia, somos una universidad donde sentimos que perfectamente el hombre es el sexo complementario, no el opuesto, por el contrario, el gran colaborador de la sociedad es mixta, y eso tenemos docentes varones, hoy por hoy la universidad ya está abierta a varones para el posgrado y para otras áreas, pero específicamente para los niveles de pregrado mantenemos esto pensando en esta opción de cómo potencia el tener una educación diferenciada solo para mujeres, en el tema de liderazgo. Nosotros realmente en el posicionamiento profesional y laboral tenemos mucho éxito. Y se debe precisamente a que la egresada y exalumna de UNIFE no tiene ningún problema liderar en cualquier parte. Ella está acostumbrada a competir entre ellas, como dice, competir entre leonas. Entonces, el tema es mucho más fuerte. Es únicamente eso. Ahora, sí, tengo que decir de que este no es un invento exclusivo de nosotros, quizás somos la única universidad de la mujer en el Perú, la única universidad de mujer en Latinoamérica, pero no somos el único fenómeno raro. Estados Unidos, el origen de Harvard fueron las Seven Sisters. Estados Unidos tiene más de 80 colleges, las Radcliffe, una serie de universidades norteamericanas. Corea tiene 8 universidades de mujeres. Japón tiene universidades de mujeres. Te das cuenta, la sociedad marca la necesidad de tener mujeres formadas, ¿no? Y tú me hacías una pregunta, ¿por qué importante? Yo diría que el camino que ha permitido que la mujer hoy en día evolucione, se libere, se independice un poco, se debe a la educación. Se debe a la educación, ¿no? Alguien dijo, cuando la mujer empieza a ganar o se independiza, ya no tiene mayor problema, pero fundamentalmente la educación. Entonces, creo que este es un punto importante, ¿no? Fortalecer las capacidades, ¿no? Yo creo que la educación lo que permite es eso, fortalecer capacidades, dar los instrumentos para que uno pueda ocupar un lugar en la sociedad o mejorar el lugar que le toque en la sociedad o que se busca el lugar en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que es esto. Entonces, ¿por qué somos una universidad de la mujer todavía? Porque pensamos que qué mejor que las mujeres para trabajar por nosotras mismas, ¿no? Creo que... Y eso es algo importante aquí que acabas de mencionar, porque hablábamos en otros programas, por ejemplo, en el caso del cuidador, los cuidadores primarios, dentro de una enfermedad, dentro de cualquier tipo, no solamente oncológico. En su mayoría son mujeres. De hecho, las mujeres reclaman este hecho de que sean reconocidas, no siempre es una mamá, es una hija, es una hermana, es una esposa. Entonces, este vínculo, o sea, está relacionado con la mujer. Entonces, de hecho, lo que tú acabas de mencionar, el rol de la mujer empoderada, vamos a llamar, utilizar ese término, o fortalecida, más que empoderada, creo que el término sería fortalecida a través de la educación, se convierte en una herramienta, en una estrategia potente, ¿no? Potente. Entonces, creo yo que al que UNIFE tenga tantas carreras diferentes, es una especialización, vamos a decir, en la mujer. Eso es lo importante, ¿no? Darle toda la gama que permite que ella pueda escoger definitivamente. Ahora, alguna vez me dijeron, por ejemplo, si las carreras estaban en función del género. Yo no creo que las carreras estén en función del género para nada, ¿no? La carrera es lo que es, así es, ¿no? Simple y llanamente las carreras están ahí, hombre o mujer, pero sí es muy importante ver las diferencias y los intereses. Por ejemplo, UNIFE tiene carreras como educación, psicología, nutrición, hemos tenido enfermería, carreras que requieren una gran sensibilidad. No quiero decir que el varón no sea sensible, ¿no? Simple y llanamente
que la mujer es más, hay que reconocer, y eso ya entrar a otro terreno dentro de tu programa, ¿no? Una cosa, digo yo, es la equidad y otra es la igualdad, ¿no? No confundamos. Yo diría que, en primer lugar, el hombre y la mujer no somos iguales, pues no podemos Así pedir es. igualdad porque basta con mirarnos en el espejo. Bendito sea que somos diferentes, ¿no? Ujú, Entonces, creo que eso es importante, pero claro, sí hay que tener las oportunidades, ¿no? La equidad en las oportunidades. Entonces, sí creemos que, por ejemplo, el hecho de elegir tal o cual carrera sí depende un poco más de las actitudes que una mujer puede tener, características acentuadas femeninas, porque hoy sabemos que lo masculino tiene lo femenino lo masculino, pero características femeninas más acentuadas para determinadas carreras. Tú acabas de hablar del cuidador, de la enfermera. Personas que, digamos, se tiene mayor detalle, mayor paciencia, ¿no? Es algo que yo he visto, por ejemplo, muchas veces en las instituciones educativas, ¿no? Yo ahora estoy un poco alejada, me refiero de los colegios, de los centros de preescolares, ¿no? De los nidos, y siempre veía, ¿no? La lonchera, o sea, hoy por hoy hombres y mujeres pues cocinan, preparan, ayudan, y eso es bueno, ¿no? Pero a veces llegaba la lonchera y a la lonchera le faltaba la servilleta. ¿Qué te dijo la lonchera? Mi papá. ¿No? Entonces, un detalle. Porque el hombre de por sí es más práctico, ¿no? ujú, La mujer mira más ese tipo de detalles por su propia forma de ser el hombre más analítico, de repente, ¿no? Entonces, obviamente siempre hay excepciones, siempre hay diferencias. Entonces, ¿por qué la educación puede ayudar a la mujer? Te respondo, porque le permite empoderarse, le permite darle la independencia, la libertad para poder trabajar mejor en la sociedad y desarrollar mejor su papel en la sociedad. Pero la educación también ayuda a generar mejores hábitos y ayuda a tener una vida más sana, de bienestar. Tu programa es un programa más de salud, ¿no? ujú. Entonces, por eso decía, la educación como una estrategia de la salud, porque sí, pues, si la investigación puede ser una estrategia, ¿no? En la ciencia, ¿por qué la educación no puede ser una estrategia para la salud, ¿no? Si yo soy una persona que me siento mal, que tengo alguna dolencia, yo necesito tener conocimiento, tener información, ¿no es cierto? Conversar con otros, buscar de las experiencias de los otros. Este programa tuyo, ¿qué es lo que Ujú, busca? ujú. Compartir experiencias, compartir información, compartir conocimiento, ¿no? Formarte sobre lo que tú tienes, lo que puedes hacer, generar estilos de vida más saludables, escuchar al otro, comprender. O sea, para mí la educación tiene múltiples aspectos, ¿no? Y de hecho, esto que acabas de mencionar es importante, ¿no? Porque una de las cosas ahora, en medio de esta red tecnológica tan abierta, tan amplia, donde uno tiene un diagnóstico e inmediatamente recurre al Google, a las redes, a averiguar, entra a los foros y tiene otra percepción, inmediatamente esto hace que la persona tenga mayor apertura o mayor conocimiento de saber qué es lo que le pasa o qué es lo que espera. A veces hasta ya tiene la idea de lo que va a ocurrir, claro que en algunos casos es demasiado excesivo, pero la persona, cuando está comprobado que cuando el paciente está más enterado de lo que ocurre, de lo que va a pasar, también es un derecho del paciente identificar esto, pues cuando éste se identifica, ve, puede también tener una mejor visión de lo que va a ocurrir y también tiene una mayor predisposición, ¿no? Y lo ayuda en muchos de los casos. Ya saben lo que va a ocurrir, ya se te va a caer el cabello, esto es lo que va a pasar, esto es lo que puede ocurrir si tienes este diagnóstico, prepararlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Así es. Entonces, como vemos, yo diría que hay muchos factores beneficiosos para la educación, ¿no? Por ejemplo, no solamente es dar información, conocimiento, sino también ayuda
a mejorar tu percepción de sí mismo y de los demás. Eso. Ya te hablo como psicóloga, ¿no? Sí, Entonces, definitivamente es eso, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si estás en una universidad o en un colegio o en una institución o en una organización, siempre te va a permitir, por ejemplo, el colegio o te lleva arriba en tu autoestima o te perjudica, ¿no? Entonces, por eso te ayuda tu percepción de ti mismo. Bueno, el payaso de la clase, el chancón de la clase, el que va bien, estereotipos. los estereotipos, correcto, ¿no? Entonces, una percepción de ti mismo y tú te la crees, o soy lo máximo o no, ¿no? Entonces, o lo contrario también, la percepción de los demás, ¿no? Y otro punto que siempre he dicho yo, siempre le digo a los estudiantes, miren, en otros países se paga miles de dólares por entrar a los grupos de entrenamiento, los famosos training groups, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos en las universidades, en los colegios, especialmente en las universidades, cada aula es un laboratorio de interacciones, porque está de todo, ¿no? Las universidades, pues es eso, permiten de todos los estratos, de todas las posibilidades, con todas las cosas. Entonces, obviamente, esto te genera un mejor aprendizaje para comunicarte con el otro, ¿no? Y poder conversar. Entonces, la educación, insisto, al formarte, al darte todas esas posibilidades, te va a ayudar. Y al conocerte más a ti mismo, ¿no? Te va a hacer sentir mejor. Qué mejor que uno que sabe qué es lo bueno, que no es tan bueno, que me cae bien, que no me cae bien, que me deprime, que no me deprime, que me estresa, que no me estresa, con quienes me siento bien, con quienes no me siento bien, ¿no? Que me agrada, que me desagrada, ¿no? Entonces, esto, si tú conoces las cosas y sabes, y te conoces a ti mismo, te da una mayor tranquilidad y una mayor soltura, vamos a decir así, para interactuar con otros, ¿no? Para saber que tienes que mejorar. Entonces estamos viendo que la educación no es solamente conocimiento, también está entrando en la parte emocional, ¿no? Alguien decía, y tú me habrás escuchado alguna vez decir, pues, que las instituciones educativas, hablando de colegios, no solamente deben enseñar a leer y las matemáticas, sino que deben enseñar, pues, a reconocer los afectos y las emociones. ¿No? Yo recuerdo mucho, siempre lo tengo, de hecho siempre lo repito, una clase de psicología educativa, cuando tú decías en aquella época, estábamos en pregrado, tú nos decías, en 10 años más, ustedes van a ser las personas más buscadas por estos problemas de aprendizaje que van a surgir, porque ya veía venirse la parte de la tecnología y se iba especulando la visión que iban a tener por las máquinas, por toda la tecnología, cómo los iba a abrumar a estos jóvenes, ¿no? Y de hecho, es lo que ha pasado, ¿no? Es lo que ha pasado. Entonces, el tiempo dio la razón. Es verdad. Así es, así ¿No? es. Yo diría que, a ver, la sociedad, ¿qué es lo que acaba de pasar con la pandemia, con el COVID-19, con el tema de la lluvia, con el tema de las circunstancias que la vida nos presenta día a día, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que tratar no solo de ser resiliente, sino tiene que tratar definitivamente de adaptarse, tener una gran capacidad de adaptación. Y definitivamente la formación te ayuda en eso, ¿no? La experiencia, el conocimiento de otros, ¿no? Imagínate, todas las instituciones, cuando vino la pandemia, no nos quedó otra cosa más que entrar a la virtualidad. Hoy por hoy decimos que la pandemia nos ayudó a todas las instituciones universitarias porque hemos adelantado enormemente. Tuvimos que salir en menos de 15 días, en un mes, a revolucionar todo el tema de subir toda la gestión educativa y toda la gestión administrativa a ese nivel. ¿Qué ha pasado en la medicina? ¿Qué ha pasado en la psicología? Hoy por hoy tenemos las consultas virtuales,
Yo me resisto, no es, no es lo yo mismo. me resistí por un buen rato yo decía, ¿cómo voy a tener un paciente? ¿No? Pero tuvimos que adaptarnos. Por eso digo, yo me sigo resistiendo, pero es algo, es un paliativo, es una alternativa. A veces no es lo mismo hablar por teléfono que mirar por lo menos a través de una pantalla, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? Y sí, esto ayuda. Por ejemplo, hace un rato que tú me hacías la pregunta, y bueno, ¿y esto cómo ayuda en el tema de la mujer? Imagínate tú en la pandemia haber estado todos juntos de golpe, toda la familia, ¿cierto? Y quizá no conocerse, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué, ¿No? qué ocurrió, no? Acostumbrarme a volver a identificar con quién estaba, quién era, qué era lo que hacías, tus mañas, lo que no me gustaba de ti, esto no me gusta de ti, hubo todo un proceso, ¿no? Así es, no, Y una también cosa hubo una es, evaluación de lo que sabíamos y lo que no también. así es decir, tú puedes ver a una persona, mirarla 8 horas, 7 horas, o algunas, y ahora estar 24/24, 24/7, ¿no? Entonces ya la cosa cambia, ¿no? Y todos juntos. Entonces, sí hay situaciones importantes. Hace un ratito tú hablabas mucho de la tecnología y todo Un revolucionario cambios, esta tecnológico. revolución. Hay algo que yo digo, por ejemplo, ¿qué es lo importante que en la educación debemos hacer para enfrentar un siglo como este, ¿no? Un siglo XXI de muchos cambios? Fundamentalmente, una autoeducación. Creo que es un punto fundamental, una automotivación, una autorregulación. Eso, en mi opinión, es lo ideal, ¿no? Es decir, que tú seas capaz de tener interés, de responsabilizarte, de hacer las cosas, porque tienes la conciencia que tienes que hacerlo, que lo quieres hacer, que lo debes hacer. Pero eso es todo un paso trascendente, mucho más grande, que no es fácil. Fácil es decirlo, pero no, fácil no es hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno con tanta tecnología? Si tú, hoy día, por ejemplo, hablaba con unas personas en unas charlas, precisamente en unas conferencias, y decía, ¿qué podemos hacer con una persona que de repente es muy hábil y de repente resulta que es la persona encargada que tiene que machucar un botón para que caiga un misil? Es la parte tecnológica, la parte netamente científica, pero Ética. Pero ahí viene todo el tema de la persona, ¿no es cierto? De la salud mental de la persona, ¿no? Que va a tener que apretar ese botón. Y qué importante es que las instituciones formadoras busquemos valores. El trabajo de ética, ¿no? Trabajo de ética, ¿no es cierto? De dar una formación más integral, más global, ¿no es cierto? Para que no sea simple y llanamente yo machuco el botón y disparo el misil, ¿no? O sea, que tenga la capacidad, ¿no? Que tenga la capacidad de cuestionar. de reflexionar a dónde va todo esto, por qué hago todo esto, qué es lo que debo, ¿no? Entonces, sí, yo soy obviamente, abanderada de la educación, he dedicado una trayectoria de vida a la educación, tanto escolar como universitaria, ¿no? De lo cual agradezco a Dios el haber podido tener esta oportunidad y seguir teniendo, así espero. Pero creo que para mí la educación es una herramienta, es un potencial, ¿no? Es como el alimento, así como yo alimento mi cuerpo fisiológicamente, yo necesito de la educación como herramienta que me permite alimentarme, que me permite dormir, que permite tener mejores hábitos, que permite conocer la enfermedad, que permite conocer mis metas, que permite sentirme mejor, que permite automejorarme, que permite autolimitarme, ¿no? Que permite eso, autorregularme. Autorregularme, ¿no? Ese punto que acabas de mencionar es vital, ¿no?
No porque yo sea egresada de UNIPEC, porque sí, siempre hago mi cherry, soy UNIPEC. Pero algo que yo destaco de la universidad, bueno, lógicamente en época de pregrado nadie lo disfruta tanto, ¿no? Pero teníamos ética, doctrina de la iglesia, teología, valores, o sea, teoría de los valores, o sea, teníamos tantas que esta formación integral, estudiábamos arte, estudiábamos historia universal, historia. Entonces, uno cuando realidad nacional, de hecho, realidad universal, ¿no? Mundial, que veíamos como con la doctora Arellano. Entonces, todas estas disciplinas, todas estas materias que enriquecían la visión más holística del profesional. Porque es necesario lo que tú acabas de decir, este ejemplo tan vital que me viene a la mente y es tan potente, tan sencillo, pero tan potente, este ejemplo que tú brindas con respecto yo soy una persona muy capacitada, soy una persona, un experto en determinada carrera, pero ¿qué hace que yo toque el botón, ¿no? Para que salga un misil. ¿Dónde está ese punto medio? ¿No? Entonces, ese cuestionamiento de nuestra formación de valores hace la diferencia en la educación, en definitiva, ¿no? Y sí se necesita, ¿no? Y va por ahí nuestra siguiente pregunta, ¿cómo lo ves tú como eje, la educación como eje de una sociedad, en base al bienestar, ¿no? Es como eje, ¿por qué como un eje? ¿No? Claro. Porque lo cierto es Indudablemente que la educación muchas personas no acceden a la educación por diferentes condiciones, no lo tienen. Yo creo que, yo diría, tal vez voy a pecar con este comentario, no se dan la oportunidad más que no tienen la oportunidad. Porque estamos en una época donde la educación está al alcance de cada vez las personas, ¿no? Bueno, es cierto que tú dices que la educación está al alcance de las personas, pero depende, ¿no? Porque en nuestro propio país vemos nosotros ahorita lo que está pasando con las lluvias, ¿no? Chicos que no pueden asistir a las instituciones educativas porque no tienen colegios. Es cierto, podrían darlo, no necesitan estar con un techo para recibir conocimiento necesariamente, ¿no? Pero no hay las redes, no tienen el internet, no tienen las posibilidades. Entonces, yo diría que hay educación y educación, pero en eso hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Hace un ratito yo estoy hablando de la educación y quizás estoy mezclando dos aspectos de la educación. Una cosa es el concepto, o sea, el término de educación en la etimología de la palabra o en la palabra en el concepto más amplio de educación. Educación, ¿qué es educación? Educación es buscar formar buenos ciudadanos. A la pregunta que es ser ciudadano, que es ser buenos ciudadanos, etc. Ese es el sentido más amplio. Formar, ¿no es cierto? Y otra cosa es ya la instrucción propiamente dicha en las instituciones educativas que son formadoras, que dan conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué importancia hay? Indudablemente es un eje, y acabo de decir, es un eje central, porque para mí la educación te lleva a formar, a ser ciudadanos. ¿Y qué cosa es ser ciudadanos? Es poder convivir en una sociedad, en una cultura, en una civilización. Eso es la educación. Por una educación tú saludas, en una educación tú te mueves. La educación no es igual en todas partes, las culturas no son iguales, son diferentes, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema en general, ¿no? Y lo otro somos las instituciones, las organizaciones formadoras especializadas para esto, ya sea para profesiones o para dar los aspectos básicos, ¿no? De una propia cultura. Pero sí también creo que en eso sí discrepo un poquito. No creo que todas las personas tengan necesariamente las posibilidades de entrar a acceder a una educación, y peor aún de una educación de calidad, ¿no? Porque hay educación y educación, ¿no? Y hay culturas y culturas y sociedades, ¿no?
yo creo que ahí cambia. Pero sin lugar a dudas, para mí, si voy a responder tu pregunta, sí, es un eje de la sociedad. O sea, es indispensable. Yo no puedo hablar de sociedad, de país, de cultura, de ciudad, sin paralelamente poner una educación. Porque la educación surge, puede ser en contacto con otros, ¿no? Hay la educación, hay mirar, ¿no? Es parte de la socialización. Por eso que cuando uno migra, cuando uno sale a otros países, es tan importante conocer la cultura, la economía, los valores, la alimentación, el clima, ¿no? La moneda, en fin, el idioma, ¿no? Es muy importante. Y también los sentimientos propios que cuando uno va a otro país, cuando uno sale, deja la familia, de repente va con la familia más cercana, pero de repente deja a la familia ampliada, a las otras familias, los padres, otras personas. Entonces, hay todo un desarraigo, ¿no? Hay un desarraigo de la sociedad, o cambia otra cultura con otras formas, otros hábitos, ¿no? Igual sucede cuando uno se enferma también, ¿no? Es cambiar de estilo de vida, es cambiar, modificar, ¿no? Tienes que adecuarte. Para mí la adaptación es la clave de todo, pero no todos son capaces de adaptarnos, ¿no? No todos tenemos esa flexibilidad. La educación te da algo importantísimo cada vez, que es la capacidad de tolerancia. Cuando tú estás con otros, tienes que aprender a ser tolerante, ¿no? Tienes que aprender a ser tolerante en general. ¿Qué es tolerancia? Y la tolerancia ya significa respeto al otro, ¿no? Solidaridad con el otro, ¿no es cierto? Estamos hablando ya de valores, ¿no? Entonces, la educación es un eje potencial de valores, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y aquí también hay un punto importante, ¿no? Que tú acabas de hacer mención, y es el hecho que la educación, si bien es cierto, no está preparada para todos. Se me viene a la mente cuando alguien entra a sesiones terapéuticas, ¿no? Uno de los principales puntos del proceso por donde se empieza generalmente todo tratamiento terapéutico es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de su propia vida, ¿no? Empieza a autoconocerse, algo que nunca se pregunta, conoce sus emociones, reconoce, empieza a educarse en su vida, ¿no? Sí, eso es verdad. Por eso decía, permite la autorregulación, el autoconocimiento. Yo hablo mucho, yo creo mucho en un tema. A mí en psicología hay un tema que siempre me gustó, no sé si tú tuviste la oportunidad de escucharme o no, y yo creo que es muy actual, es el tema de la motivación. Para mí la motivación, y yo he investigado mucho la motivación, me interesa mucho lo que estimula a que tú hagas algo en la vida y llegues a una meta en la vida, cualquiera que ésta sea. Entonces, hay diferentes maneras por las cuales tú haces algo. ¿Por qué tú haces este programa? Tú has tenido una experiencia de vida. ¿Por qué yo he seguido educación? Probablemente porque para mí era importante comunicar una serie de cosas, ¿no? ¿Por qué dentro de la psicología, que es una carrera evidentemente clínica, y que sí he hecho consulta, porque he trabajado con niños, ¿por qué he entrado al área educativa? Porque siempre sentí esta necesidad, ¿no? La necesidad de estar con niños, con jóvenes, ¿no? Y poder comunicar. Igual un médico tiene que comunicar, tiene que saber comunicar. Un cuidador tiene que saber comunicar, ¿no? Una persona que quiere estar al lado de otra, compañía de una enfermedad, de una dolencia, tiene que saber comunicar, ¿no? Entonces, yo sí creo que esto es importante cuando uno, por ejemplo, la motivación que uno tiene, y más aún la propia automotivación, o sea, la motivación voluntaria. Imagínense lo felices que se sentirían los padres. Yo digo, ¿no? Yo tengo hijos, pero digamos ya, adultos, pero ser padre en estos tiempos, yo digo, ¿qué haría? No tengo nietos, ¿no? No tengo todavía la suerte de tener nietos, pero
qué difícil debe ser cuando hoy por hoy con los chicos jóvenes, ¿no? Y yo Avanza diría, más rápido que uno mismo, ¿no? así es, entonces lo ideal es que ellos tengan su propia autorregulación, no la del amigo, no la de la amiga, no la del vecino, no la de la institución. Por eso digo, no interesa que las normas estén escritas en un cuaderno, en un libro, en una tablet, en un celular, interesa que la tengas aquí, adentro. Si tú la tienes adentro y tú sabes lo que quieres y sabes lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, tú te autolimitas. Dices, no, por ahí no voy, ¿no? Alguien decía en el diccionario, hay el sí y hay el no. Tranquilo. Entonces, ahí está. Y también ayuda mucho, ¿no? Este proceso de formación, como tú hablas de los padres de esta época, qué tan preparados están, qué tan en avanzada están, a veces los chicos están a 5 pasos más que el padre, ¿no? Un conocimiento, reconocimiento, y si el padre no está preparado, se va con todo, ¿no? Y esta formación, de alguna manera, se ve trunca, Sí. ¿no? No es clara. Claro, yo diría, se dan talleres para padres, se educa a padres, pero yo creo que no hay un curso ideal, exclusivo para padres, porque cada padre es distinto, ¿no? Cada pareja es diferente, cada ser es diferente, y cada dinámica familiar es distinta, pero sí ayuda, indudablemente sí ayuda, porque hay patrones que se pueden manejar. Hay patrones que se puedan manejar, ¿no? Entonces, esto es mejor que nada, que estrellarse de repente, ¿no? O tener conductas repetitivas que no fueron las más adecuadas en el pasado en su propia dinámica familiar o en su propia historia en general, ¿no? Entonces, que a veces es mejor extinguirlas, quitarlas, ¿no? Y no repetirlas. Acabas de traer a la mesa un aspecto muy importante, culturalmente, como sociedad en general. La educación, atraemos a nuestra vida la educación del abuelo, del padre, de todos los que vienen, y entonces de repente estamos en una época diferente con los centennials, por ejemplo, ¿no? La generación Z, que ya están en otra perspectiva de la vida, entonces versus el abuelo con otro pensamiento, con otra crianza. Entonces, cuán importante es este proceso de educación. El adulto tendría que caminar un poco más rápido, el joven tendría que reducir su avance. ¿Cómo sería en este proceso? ¿Cuál sería tu recomendación? Buena pregunta. ¿Cómo hacer en esta relación generacional, ¿no? Sí, cada vez las distancias son más grandes. Yo lo vivo, estoy rodeada de gente joven y de todas las edades, desde los 16 hasta 50, 65 que estudian, ¿no? O más. Entonces, de todo tipo de edades, y sí, alguien decía, ¿no? que el gran problema de la relación que muchas veces hay de un docente con el estudiante, más que una falta de conocimiento, más que una falta de formación de su especialidad, es la diferencia generacional, de no saber compartir, de no poder entender a la juventud de ahora, ¿no? La juventud de ahora es muy rápida, es demandante. Es demandante, es ansiosa, poco tolerante. Cambian de trabajo, cambian de opciones rápidamente, van de un lado para otro, son muy inquietos, ¿no? Muy ansiosos, muy estresados, son muy rápidos, ¿no? Por el mismo hecho de estar, ¿no? dando. Entonces, yo diría que aquí, por eso digo, la gran importancia de ese docente para que esté bien, es su gran capacidad de cambiar y adaptarse y entender que está con gente diferente, ¿no? Hoy no podemos enseñar igual de ninguna manera. Yo no puedo enseñar de ninguna manera, de la misma forma. Para empezar, ya hay otras formas de dictar, de hablar, ¿no? O sea, ya nadie se para con una fichita, te tiran si estás con una fichita, ¿no? Tú estás hablando y ya tienes el estudiante, dependiendo de la situación en la que estés, ya tienes con una laptop, ¿no? Entonces, tú estás hablando y está googleando lo que tú estás diciendo y te diciendo, sí, pero hay otra cosa y hay una cosa así, y usted me está diciendo esto, pero hay otra cosa, o está con el celular.
cambiando el tema, ¿no? O entra a una clase y te dice dónde conecto, dónde enchufo esto, ¿no? O el TikTok, ¿no? Ya hablaste algo, te tomó una foto, tomó una guía, te hizo un TikTok, así es, y te subió a las redes, ¿no? O tú dijiste algo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy rápido, ¿no? Y para empezar, el docente ya tiene que manejar el Canva, ya tiene que manejar una serie de tecnologías distintas, ¿no? No puedes tú estar como estabas antes. Entonces, sí es un reto muy grande, ya no es pues, no es lo mismo, además tenemos variantes, ¿no? O sea, cada vez los chicos, los jóvenes, los niños ahora, tú vas a un restaurante y de pronto ves una familia y ves un nene, un bebé, una pequeña tablet, con su nana tablet. Nana tablet, ¿no? Tiene papá, la mamá y le pone los dibujos y lo tiene ahí, ¡plac!, sentado, ¿no? Entonces, bloqueado. O bloqueado totalmente, ¿no? Si es que le quitas la tablet. Así es. Entonces, le estás hablando y no levantan la vista a los chicos, ¿no? Ahí, sí, ya, ¿no? Entonces, con el dedo hay cualquier cantidad de enfermedades a raíz de la pandemia de operaciones de la mano, por el tema del mouse, ¿no? Por el tema de tecleado, ¿no? Sobre todo en docentes se ha dado mucho porque la cantidad de horas que has tenido que pasar ahí que no tenías. Entonces, tratando de resolver tu pregunta, es un reto muy grande que tenemos todos los docentes hoy en día por el dinamismo tan grande que tiene, los cambios tan grandes generacionales que se han dado en el avance en general. Por eso pienso que toda metodología de enseñanza debe ser totalmente dinámica, activa. Has tocado un tema importante, Coca, sobre el tema de la educación en casa, la relación, esta brecha generacional entre padres e hijos de esta época, y muchas de las personas que nos ven o que van a ver después también de repente les va a surgir, ¿qué tendrían que hacer o qué recomendaciones podrías dar al respecto de este avance tan rápido de la generación actual sobre la generación que tienen los padres? ¿Qué hacer para manejar esta ansiedad? O sea, ¿o qué tenemos que estar alertas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el punto al cual tenemos que ponerle foco para, de alguna manera, modular, o tal vez el término mejorar no sea el más adecuado, pero que nos permita ir centrando este aspecto? ¿Qué podría hacer, viendo tu experiencia de tanto tiempo en psicología educativa? Bueno, es una pregunta difícil de contestar porque definitivamente, insisto, cada persona es distinta en esto. Sin embargo, trataré de dar algunos tips sin ánimo de ser recetas para nadie, ¿no? Claro. O sea, esto no es así, pero yo creo que lo primero es entender que uno es como es. Yo tengo 40, 50 años, 60, y yo estoy educando a jóvenes, o yo soy padre que vengo de una generación distinta. Primero, mirarte a ti mismo, ¿no es cierto? Y decir, bueno, ¿quién soy yo? Yo vengo de tal generación, yo fui socializado de esta manera, ¿no? Yo recuerdo en mi época, yo decía, ok, yo ya estudié de que es importante, que no hay ningún problema que tu hijo tenga una muñeca. Hoy ya ni existen las muñecas, las Barbie, ni nada de eso, pero era importante. Sin embargo, yo a mi hijo nunca le compré una muñeca. ¿Por qué? Por mi idiosincrasia, porque fui socializada de una manera distinta, y eso no lo puedo quitar. Entonces, lo primero es pensar, ok, tengo hijos de qué edades, tengo hijos de 5 años, tengo hijos de 7, tengo hijos de 12, cada uno está en un proceso distinto. Yo tengo que tratar de poner mis normas como hay, tratar de que me entiendan qué es lo que pasa, ¿no? En primer lugar, entonces, saber ubicarte que tú eres distinto al otro, no pretender ser una extensión del otro. Y fíjate lo que voy a decir, quizá pueda ser contradictorio. No es que el padre debe ser amigo de su hijo. Es una frase que importante el que lo acabas de decir. El padre es padre.
La madre es madre. Yo a mi hijo muchas veces le digo, no sé, pero yo soy tu madre. No sé de la mujer, no sé, yo no soy tu amiga, ni tu novia, ni tu enamorada, ni tu esposa, ni aquí, ni allá, yo soy tu madre, así clarito, ¿no? Entonces, ubicando el rol en el que me encuentro, es eso, ¿no? Entonces, Lo que acabas de decir, acabas de tocar carne, creo que para muchos, ¿no? Ese es un tema muy, muy recurrente, que el padre se siente orgulloso de ser un amigo para sus hijos. No es, no tiene por qué serlo, no lo es, él es padre. Así es. Yo con mi hijo no me puedo ir a la discoteca. Yo con mi hijo no me puedo poner a tomar, a emborracharme. Yo con mi hijo no me puedo ir a bailar. No quiere decir que no baile, que no tome, que no vaya a una reunión social. Simple y llanamente que es mi hijo, ¿no? Entonces tengo que primero ubicarme. Entonces en mi casa es eso. ¿Cuál es el rol que yo tengo? Mamá, ¿qué soy? En el colegio, ¿soy docente? ¿Qué soy? ¿Soy autoridad? ¿Qué soy? ¿Estoy con mi par, con mi amiga? ¿Qué soy? ¿Estoy en una cafetería? ¿Dónde estoy? ¿No? Entonces, primero es eso, reconocer quién soy y poder diferenciar. En el caso de los hijos y de los padres, es esto. Primero, reconocer cuál es el rol que yo tengo. Segundo, ver qué tipo de hijo tengo también, ¿no? O sea, mirar, mi hijo, los chicos no son iguales. Unos son inquietos, más movidos, más intranquilos, más juguetones, ¿no? Y entonces mirar cuáles son los intereses que tiene. Por ahí va el asunto, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que tiene en segundo lugar, ¿no? Y de acuerdo a eso, tratar de buscar coincidencias en los intereses, ¿no? Algunas coincidencias. Algunas coincidencias en los intereses, ¿no? O sea, le gusta la película, está viendo no sé qué, bueno, ok, compartamos. Porque es la única manera de conocer qué tiene, qué piensa, qué tiene en la cabeza, ¿no? El gran problema de muchos padres es, bueno, anda, vete a hacer tus cosas, déjame que yo estoy haciendo lo mío, o estoy muy ocupado y no tengo nada que hacer. Entonces, ese es el asunto. No ir al rechazo, ¿no? Evitar el rechazo, ¿no? Que genera heridas muy fuertes. Heridas que probablemente con el tiempo no logren sanarse con la prontitud que se desearía. Así es. Y cuando tiene que llamar la atención, no decirle, te digo porque yo lo digo así, o porque yo soy tu padre, o yo soy tu madre. Tampoco. O sea, tener conciencia de que somos diferentes, que el niño, el joven, el chico está distinto. Escucharlo. No todos los chicos quieren oír, hay momentos donde no quiero, pues, ¿no? Hay padres que todo el tiempo están y dime y cuéntame cómo te fue al colegio y qué fue, no quiero hablar. Ya está. No quiero hablar. Ok. Saber también ser un radar. Dale su espacio. Ser un radar e identificar cuándo está listo para hablar. A veces el padre no visualiza eso, ¿no? Por eso digo, darle su espacio, darle su tiempo, darle la oportunidad que crezca, no estar encima, ¿no? Entender que tu hijo o tu hija no es la conexión de tu vida. Eso es un aspecto muy complejo en esta época, ¿no? Muchas veces, diría yo, por la experiencia en consulta, muchos de los padres visualizan a los hijos como la prolongación de su vida, ¿no? Un mini yo, ¿no? Un mini yo de la persona, del padre, ¿no? Entonces trata de compensar aquello que no tuvo y vive a través de eso. Entonces, ¿cuán importante es esto? Porque le quita la individualidad, ¿no? En realidad, el hijo es otra persona, ¿no? Entonces no puede vivir lo que tú quisiste vivir, lo que tú quisiste hacer, ¿no? Entonces, por eso digo, ahí hay varios tipos. Y lo más importante siempre es buscar hablar, compartir, ¿no? Sin ánimo de estar encima de la persona, ¿no? O sea, te ayudo, quieres algo, te escucho, no estoy de acuerdo, ¿no? Dialogar, es una persona, respetarlo como persona, porque hay gente que entiende que pues el niño no decide, hace lo que yo quiero, ¿no? O sea, te pones esa ropa, te saco aquí, te vas allá, te cuido. Hoy tenemos mucho la pandemia, yo he visto mucho ya entrando a la universidad, ¿no?
madres bueno, tenemos chiquillas de 16, 17 años, que quieren como si fuera el colegio, ¿no? Y yo me imagino, he visto, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo mucho en mi etapa de pregrado y siempre recalco, fue esta mixtura que teníamos con nuestras compañeras, que tú decías hace un momento, ¿no? En clase, yo estuve en una promoción donde tenía chicas de 16, 17 años, 18, 20, 25 y personas de 60 años, 50 y pico años, ¿no? Entonces, esta mixtura nos hacía de alguna manera trabajar, acomodarnos, nutrirnos ambas partes, ¿no? Ambas generaciones, ¿no? Pero estamos en una generación donde los padres pues, llevan a los hijos hasta la puerta, es más, los padres preguntan por las notas. Así O sea, es. pues cuando íbamos a ver nosotros en el pasadizo a los padres haciendo su cola, preguntando por las notas, presentando su justificación de no haber podido llegar a un examen, rogándole a la profesora. Entonces, eso era poco probable que a un padre lo vieras hacer eso, cosa que pasa. Ahora sucede eso, ¿no? Nosotros tratamos de no permitir, nos miran mal porque ahora pues el tema del niño y tantas cosas que hay, entonces es otro asunto, pero ahí está la autonomía, ¿no? Ahí está la autonomía, ¿no? Entonces, respetar a tu hijo, respetar que tiene también sus deseos, que tiene sus intereses. Eso no quiere decir que le voy a dejar que me destruya la casa, ¿no? O sea, tampoco es la idea, pero colocarle, ¿no? ser Equilibrar, tolerante, ser respetuosa. Como dicen, la mejor manera de educar al niño, se dice el famoso tira y afloja, ¿no? Un pedagogo francés decía mucho, es como enseñar al niño a nadar, ¿no? O sea, tú, si lo sujetas mucho en la piscina, nunca va a aprender a nadar, porque siempre debe estar ahí. Y si lo sueltas, se va a dar un chapuzón y va a tener miedo. O sea, es decir, hay que estar cerca, hay que estar que cerca, sepa que estás, acompañarlo. Que estás. Eso es, hay que acompañarlo, ¿no? Acompañar. Entonces, esa es yo diría, la mejor postura. No es nada fácil, decirlo es, sí, claro, ¿no? Pero ya en general no es nada fácil. Y con estas nuevas generaciones, yo diría que lo más importante es comunicar algo que yo he visto, ¿no? Me buscan chiquillas de 16, 17 años y les digo las cosas como son. Sí, y son muy hábiles, se quedan calladas, dicen, sí, fíjese, sí. No pensaba que era así, gracias por haber conversado esto. Sí, así, ¿ah? Que antes que te iban a decir eso, ¿no? O sea, no se acercaban o qué sé yo. Ahora no tienen ningún temor en lo más mínimo, son mucho más sueltos, lo cual es bueno, ¿no? Pero es bueno, esta generación es importante. Es mucho más suelta, más dinámica, más inquieta, más rebelde, ¿no? Más autónoma, más decidida, ¿no? Más arriesgada, ¿no? Pero evidentemente estamos en una sociedad más insegura, ¿no? Más corrupta, con menos valores. Y ese punto que acabas de decir, corrupta, con la educación, importante la educación para ir disminuyendo esa corrupción, ¿no? También, ¿no? Una persona pensante que sea capaz de cuestionarse, de decir esto sí, esto no, y no seguir por patrones, estereotipos que creo yo que puedo interpretar. Hay que irse a la fuente real de las cosas, no a lo que yo leía a la noticia media, sino que me enriquezca profundizando sobre el aspecto real, ¿no? Y eso es un aspecto que también alimenta a toda sociedad, ¿no? Algo que yo he visto a lo largo de tantos años en educación y con mucho gusto es que cuando he visto a las estudiantes y a los estudiantes en las aulas, los he visto inquietos, porque ¿quién no hace bromas en el aula, en las cosas? Y tú dices, terrible, esta chica es terrible, ¿no? Como Ivonne Álvarez, sí. Algo como Ivonne Álvarez, que la recuerdo muy bien, muy inquieta, dicho sea de paso. Sin embargo, siempre escuchabas, ¿no? Y la ves con el tiempo, pasa el tiempo y ves distinto. Entonces tú dices, caló, ¿no? El tiempo que estuvo se captó. Igual pasa con la casa. No vas a olvidar ese tiempo, bueno o malo, lo que sea. Igual el tiempo que pasaste en tu escuela, igual el tiempo que pasaste en tu centro de educación formativa superior
o cualquier otro centro, ¿no? Entonces, todo esto genera huella en formarte como persona, y ahí creo que estamos llevando, ¿no? ¿Cuál es la estrategia fundamental de la educación? Hacerte persona, desarrollarte como persona, llevarte a ser buen ciudadano, llevarte a ser una persona capaz de tomar tus propias decisiones, llevar a ser una persona capaz de poderte relacionar con un niño, con un joven, con un chico de la generación antigua, de la mediana y de la que viene, ¿no? Eso es lo ideal, estoy hablando de lo ideal, ¿no? No te voy a decir que sí, que todo, si fuera todo así, pues serían sociedades maravillosas, y no es así, no es así. Pero es a lo que aspiramos, es a lo que quisiéramos, ¿no? Y en una sociedad tan cambiante como esta, tan dinámica como esta, donde tú no sabes, recuerda que con el tema del COVID nos cambió la vida en menos de 24 horas, ¿no? Nos encerraron a todo el mundo y ahí está. Se cerró, ¿no? Sí, totalmente, así es, cambió la vida. Totalmente, ahí fue. El tema de la lluvia, te cambió, Lima no llueve. Muchas sociedades, muchos países viven con la lluvia, hacen su vida dinámica, pero para nosotros no las paró, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados. Entonces, es eso, capacidad de rebobinar de nuevo, volver a empezar. Igual, tengo una enfermedad, tengo una situación, ¿no? Entonces, hace un rato decías el cerezo, pasa por muchas cosas y revive, refortalece. Florece, ¿sí? ¿no? Florece. La educación es eso, es dinámica, es constante, es cambiante. Y la educación no es la misma de antes, ni puede ser la misma ahora. Nosotros ahorita tenemos que dar metodologías distintas a las que dábamos antes. Los docentes tienen que tener otras actitudes distintas, igual como estoy diciendo con los padres, ¿no? Ahorita hay que dar trabajo, hay que dar actividades, hay que dar circunstancias, y a los niños en la casa, o a los chicos en la casa, o a las personas, igualito, ¿no? Ayuda, haz esto, activos, no tenerlos sin hacer nada, ¿no? Que tampoco quiere decir... Contribuir socialmente, ¿no? Contribuir socialmente, que sean parte de la propia unidad familiar, de la propia unidad de entorno, ¿no? Y no convertirlos en varias, ¿no? Desvalidos. Independientes. Hoy por hoy el éxito de la educación futura, fíjate tú que está en el voluntariado. Y eso es una forma, voluntariado así como había antes de la Cruz Roja, voluntariado en general, es dejarlo fluir en un ambiente diferente. Porque quiero hacer, ¿no? Entonces, es eso lo que debe marcar, en mi opinión, esta situación de la educación. Interesante esto último que dijiste, de verdad que sí, este tema del voluntariado nunca se me había ocurrido, pero me parece que es algo importante. Bueno, está el Instituto Mari Carmen que tenemos ahí nosotros, bueno, muchos años de formación, Mari Carmen, se me fueron los nombres, Inaví, todos estos lugares donde practicábamos, Aries. Claro. ¿no? Entonces, que genera parte de la formación y la visión diferente de que no todo es color de rosa, ¿no? Que hay un mundo detrás donde te estás preparando, donde profesionalmente te estás instaurando. Definitivamente que sí, más bien voy a saludar un poco las personas que se han conectado, nos dicen, Elki Álvarez dice, buenas noches, bienvenida, te acaba de decir. Frida Fernández, buenas noches, Frida, bienvenido, ahí está conectado, Frida siempre nos sigue. Así que bueno. Espero que tenerla pronto aquí. Y bueno, ya saben que pueden dejar sus preguntas, en el caso que hoy día ya el tiempo nos ha ganado, y pueden dejar sus preguntas y en cualquier momento las respondemos y hagamos este proceso importante de la educación. Fomentemos la educación libera, la educación nos genera motivación, la educación nos apertura la visión, y al aperturarnos la visión caminamos a paso seguro. Y caminar a paso seguro te da esa autonomía de poder vivir una vida más plena, desarrollar una actitud más estable que finalmente repercute en nuestra salud emocional. Ese es un aspecto importante. Bueno, Coca, ha sido un gusto tenerte. Algo para finalizar ya nuestro programa de hoy. Bueno, primero agradecerte, me da mucho gusto verte. Cuando te recuerdo en las aulas, ¿no? Como decía tú, siempre inquieta,
y bueno, qué bueno donde estás haciendo, estás divulgando, estás trabajando por la sociedad. Qué gusto me da, porque es lo que queremos. Hemos formado profesionales para que hagan algo, activen en la sociedad, tengan una participación activa en la sociedad. Eso es lo que se quiere con la educación. Educación y salud, dos pilares importantes en la vida. Creo que no podemos pensar en la salud sin mirar a la educación. Para salir adelante en la salud y lograr el bienestar, tenemos que educar, tenemos que leer, tenemos que formar, tenemos que compartir, tenemos que salir, tenemos que entendernos, tenemos que cambiar hábitos, tenemos que movilizarnos. Nos espera, tenemos todo un mundo adelante con cambios tecnológicos, revolucionarios y de todo, pero hay algo que es importante cultivar y no debemos olvidarnos nunca: a nosotros, a las personas. Eso es el mejor mensaje. Quiérete, cuídate, atesórate. Si te cuidas, te quieres y te atesoras, ya has dado un paso importante en este mundo, en este pedacito que te toca vivir. Y por supuesto, estoy segura que eso te va a permitir relacionarte mejor con otros. Pero lo más importante, quererte a ti mismo. Muchas gracias, Coca, de verdad que sí. Shirley Arias nos dice muchas gracias por el valioso aporte. Claudia Cisneros, también de UNIFE, dice: qué lindas, abrazo inmenso a las dos. Claro que sí, claro que sí. Un saludo. Les agradecemos a todos. Así un es. saludo a todos, muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en nuestra próxima sesión, todos los jueves a las 8 de la noche, por aquí, por desde el Jardín de los Cerezos. Muchas gracias, hasta pronto. Un abrazo Gracias, virtual a todos. Hasta luego. Gracias. Cuídate.